Campesina centroamericana integrada por campesinos sin tierra, pequeños agricultores, mujeres rurales, jóvenes y pueblos originarios de los países de Panamá, Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, a la opinión pública nicaragüense y centroamericana y a la comunidad internacional expresamos lo siguiente. En Centroamérica aún persiste una población mayoritariamente del 58% en el área rural y un 42% es área urbana. 2. A nivel general de la región se estima que el 51% de la población está en situación de pobreza y el 27% en extrema pobreza. 3. En el área rural la situación es más alarmante. Según informe de Centroamérica en cifras, publicado en diciembre del 2011 por la FAO y el Programa Regional de Seguridad Alimentaria para Centroamérica, PRESANCA, el nivel de indigencia llega hasta el 40%. Queda suficientemente demostrado que quienes están sufriendo la situación de pobreza, desnutrición y falta de atención son los campesinos y campesinas, las mujeres y los jóvenes y pueblos originarios del área rural de Centroamérica. La Vía Campesina Centroamericana y la CLOC de Centroamérica consideran que es urgente atacar las causas que generan esta grave situación a través de la implementación de políticas públicas orientadas a garantizar el derecho a la tierra y los bienes naturales de manera equitativa. Por lo tanto, llamamos a la conformación de una alianza estratégica regional contra el hambre y la pobreza en la región, integrada por mujeres y hombres y jóvenes del campo, gobiernos de la región, organizaciones no gubernamentales de cooperación, organismos internacionales como la FAO, el FIDA, la Unión Europea y el ALBA de los Pueblos. Hace muchos años que la Vía Campesina Centroamérica ha venido exponiendo reiteradamente esta problemática, pero no se ha escuchado. Ahora estos datos que le estamos dando hoy son publicados este año por la FAO y la fuente es la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. O sea, son cifras oficiales de Naciones Unidas. Estamos sumamente preocupados. Nos hemos reunido de urgencia en Managua, donde está la Escuela Campesina Centroamericana, Francisco Morazán, para analizar esta situación. Es dramática. Y los resultados, o sea, los efectos más graves están en Honduras, Guatemala y Nicaragua. Pero dentro de los tres, Honduras. Queremos denunciar como responsables de esta situación también los tratados de libre comercio que nos impusieron hace algunos años. Les quiero poner un ejemplo de Honduras. En este momento, para el año 2012, está proyectada la importación de 110.000 toneladas de arroz que entrarán sin pagar aranceles, libres de impuestos. Eso implica 2,5 millones de quintales de arroz y 10.000 toneladas
de arroz, del mismo arroz, han entrado por la vía ilegal, no por las aduanas, aún de los puertos de Honduras. En tiempos de cosecha del arroz ahora, lo que significa que están dejando en la calle a gran cantidad de productores de arroz. Centroamérica en este momento está importando absolutamente el maíz, el arroz, los frijoles, las hortalizas, a excepción de Nicaragua, que en su última cosecha, ¿verdad?, fue bastante satisfactoria en materia de frijoles. Este informe nos ha traído enorme preocupación, ¿verdad? Y por eso, como lo decimos en el comunicado, lanzamos un dramático llamado a los gobiernos, a los pueblos, a los organismos internacionales como la FAO, el FIDA, Unión Europea, el ALBA, a unir esfuerzos en una alianza contra el hambre. Definitivamente es dramática la situación. Más del 50% estamos en una situación de pobreza y el 27% en el área rural es indigente, lo que significa es extrema y absoluta pobreza, o en palabras llanas, en hambre. 27% de la población rural está viviendo en hambre. Honduras, reitero, porque es el país que más conozco, 15 personas diarias, según la FAO, mueren de hambre en un corredor central que tenemos ahí. Pero Guatemala y otros países no quedan atrás. Ahora, Costa Rica y Panamá tienen problemas también de déficit alimentario y nutricional, pero los alarmantes son estos otros países. Y el día de mañana habrá una declaración final sobre todo esto, estas deliberaciones que estamos realizando. Bueno, para nosotras, las mujeres, estas cifras que se han informado aquí son muy preocupantes, porque como un sector vulnerable, nosotras las mujeres sufrimos estas consecuencias por la poca educación que tenemos, ¿verdad? Porque no se puede hablar de la educación o de la soberanía alimentaria o de estos datos tan mortales sin hablar de la educación. Nosotros somos un sector muy afectado como mujeres que somos. Y además, no debería de haber pobreza en estos países porque son países ricos. Honduras es un país rico, pero ¿qué pasa? Es el país más pobre que tenemos a nivel de Centroamérica. ¿Por qué? Porque quienes explotan nuestra riqueza son gentes de afuera y no los mismos hondureños. Y yo pienso de que, así como han dicho los compañeros, que debemos de formar una alianza, pero que en esta alianza esté la FAO, esté el FIDA, porque ellos también son actores, son protagonistas, pero a la vez son actores, porque a veces las cifras que dan deberían de ser exactas, pero a mí me parece de que también no son tan exactas, sino que hacen un cálculo sobre estas cifras. Y por lo tanto, pues tenemos que hacer esa alianza para poder evitar esa extrema pobreza que hay en nuestros países. Pero ¿cómo podemos evitar estas extremas pobrezas? Creando empresas para los más pobres, para los indigentes. Pero nuestros gobiernos no están interesados en debatir la pobreza, sino que están interesados en apoyar a los empresarios. Y si a los pobres se dejan por un lado, nosotras las mujeres carecemos de tierra. ¿Cómo podemos enriquecernos sin un pedazo de la tierra? Si de la tierra parte la riqueza de toda la población. Por lo tanto, pues nosotras como mujeres estamos también dispuestas a dar de nuestra parte y hablar con nuestros gobiernos para que lo que han prometido lo cumplan. Ya los jóvenes están careciendo en la zona rural porque los jóvenes se preocupan por apoyar a su familia,
pero si no tienen un pedazo de tierra, no tienen un empleo y están pobres, tienen que mirar del campo a la ciudad. Y para debatir todas estas molestias tenemos que sentarnos, crear estrategias, pero también conjuntamente con nuestros gobiernos y las instituciones de apoyo.